Hola, el día de hoy te explicaré cómo hacer una hoja de vida en una versión simplificada utilizando las plantillas que ofrece el recurso o la plataforma Canva. Este es un aplicativo que permite acceder a un número de plantillas, diferentes diseños. En el caso de hoy trabajaremos con las plantillas que ofrece Canva para hojas de vida. Entonces vamos a iniciar la información de la página web de Canva. La puedes digitar también en la barra buscadora canva.com. Al ingresar debes registrarte o iniciar sesión. Te recomiendo que inicies sesión con tu cuenta Gmail, la que tienes registrada en tu computadora o celular, y de esa forma la actualización de la información es más rápida que registrar una cuenta nueva y crear una contraseña. En este caso me voy a registrar con mi cuenta personal de Gmail. Queda activado el registro. Luego vamos a la sección superior donde encontramos plantillas y buscamos en el área personal currículums. Nos abre una nueva ventana donde se encuentran todas las plantillas disponibles alrededor, en este caso a la fecha de hoy, 1367 plantillas disponibles para edición de hojas de vida. Entonces, si te fijas, hay de diversos diseños, colores, con imágenes resaltadas, tamaños de foto de perfil pequeño, grande. Hay otras que no tienen imagen de foto de perfil, es de acuerdo a la información que tú desees presentar. Entonces nos presenta una serie de filtros de acuerdo a la hoja de vida que tú desees, si requieres una hoja de vida moderna, simple, tipo infograma, minimalista, corporativa, donde se resalte la información de la foto, aún más colorida, académica. Entonces, si la hoja de vida que tú deseas realizar es para solicitar una beca. Entonces, por ejemplo, ingresemos a la hoja de vida académica. Nos presenta estas plantillas, 27 plantillas que están clasificadas o filtradas como información de hojas de vidas especiales para académicos. La información y el diseño en el que presentan estas plantillas es un poco más serio, un poco minimalista, en el cual se pretende resaltar la información académica. Por el caso, si deseas más una hoja de vida un poco más atractiva, más moderna, agregamos el filtro de moderno y encontramos otros diseños disponibles que se pueden utilizar. Por ejemplo, podemos escoger esta. Es un diseño sencillo que resalta la información más relevante del perfil profesional, la experiencia laboral. Para utilizar cualquier plantilla que tú escojas, debes cliquear encima del diseño de la plantilla y luego cliquear en utilizar esta plantilla. La información previa que te sale es el resaltado de la plantilla, los colores en los cuales está realizada este diseño, la imagen que se utilizó para la foto y te muestra otras plantillas que tienen una similitud en diseño de acuerdo a la plantilla que hayas escogido. En este caso vamos a utilizar esta. Nos abre una segunda ventana donde se permite la edición de esa plantilla. En esta ventana encontramos la plantilla editable. En la parte superior encontramos las opciones de archivo para guardar la plantilla para una posterior edición, el tamaño de la hoja, en este caso es una plantilla que muestra la imagen en tamaño carta, y las opciones de edición, mostrar regla, mostrar guías, ajustar los espacios del texto y las imágenes. Hacia el lado izquierdo encontramos entonces los elementos que podemos editar. Agregar archivos como imágenes, en este caso ya te tengo cargada la imagen de perfil, fotos disponibles en Canva de uso libre y otras de uso premium. Recordemos que esta es una plataforma que tiene un perfil para uso libre y tiene un perfil para uso pago, donde se habilitan ciertas opciones como imágenes disponibles. También tenemos elementos interactivos que son una secuencia de imágenes que puedes colocar para resaltar cierta información como fechas, recuadros, gráficos, etc. En cuanto a texto, tenemos diversas opciones que nos presta la plataforma, tipos de letras, colores, ediciones, resaltados, etc. Elementos multimedia como videos. En este caso es para una hoja de vida. Se utilizan este tipo de recursos para una hoja de vida que va a ser presentada, por ejemplo, en un blog o en una página web de tu dominio. Y en fondo encuentras una serie de fondos, colores y diagramas que puedes utilizar como fondo de imagen. En este caso la plantilla tiene un fondo blanco, pero tú puedes cambiarlo al color o el fondo que desees de acuerdo a la hoja de vida que tú quieras presentar, dependiendo a dónde la vayas a presentar. Digamos que no es lo mismo presentar una hoja de vida a un corporativo que presentar, digamos, una hoja de vida a una institución de educación primaria o de kinder, donde, digamos, resalta más el uso de colores para este caso
y en el caso corporativo un diseño más simple, para ir guardando la información que vayas editando las diversas plantillas que sean de tu interés y que puedas utilizar posteriormente. Entonces puedes darle guardar directamente y el trabajo se acumula en tu sesión o crear una carpeta donde vas guardando las diversas plantillas que puedes ir realizando. En este caso yo ya tengo una carpeta con los diseños de hoja de vida que he realizado. Si quisiera guardar esta plantilla, simplemente le doy guardar y automáticamente el programa guarda esta versión. ¿Cómo editamos esta plantilla para ajustarla a nuestra información? En la imagen inferior vamos a encontrar el ajuste del zoom. Siempre se te va a presentar la plantilla en versión reducida. Para poder editarla te recomiendo utilizar el 100% de la visualización del zoom. Simplemente debes poner tu clic encima de cada recuadro. Fíjate que yo paso el clic encima de un recuadro y este se va resaltando para poder realizar la edición. Entonces en el caso del nombre, simplemente es pararte encima del recuadro y borrar la información y editarlo con tu nombre. En el caso mío, edito mi nombre. Como mi nombre es un poco largo y si tu nombre también es un poco largo, puedes ajustar el tamaño de la letra para que esté acorde con la plantilla que estés utilizando. Por ejemplo, bajémoslo a 48, 50. Que se ajuste dinámicamente a la información que está presente. Esta plantilla tiene la información de la profesión. Solo por mostrarles el ejemplo, yo soy bióloga. Abajo de esa información está el resumen de tu perfil profesional. Recuerda que en este espacio debes colocar la información más relevante que resalte tu perfil profesional o tu experiencia profesional. Si eres un recién egresado, trata de resaltar todas las experiencias prácticas que te ayudan a madurar un perfil profesional. En esta plantilla específica, en la parte superior tenemos la información del perfil profesional. En una segunda sección tenemos la información de áreas de especialización donde tú puedes colocar las áreas en las cuales te desempeñas de acuerdo a tu profesión. Si eres un ingeniero de sistemas, podrías colocar los softwares que manejas. Lo mismo si eres un ingeniero electrónico o un ingeniero de procesos. Todas las áreas de especialización o de desempeño que tú tengas en tu perfil, puedes colocarlas en este espacio. En cuanto a la experiencia profesional laboral, se recomienda que se coloque las experiencias más recientes, por lo menos las últimas 5 o 3 experiencias que hayas trabajado, el nombre de la empresa, el perfil o el puesto que ocupaste y el tiempo que trabajaste en esa empresa. En esta sección del párrafo inferior es donde colocas las funciones que tú realizaste en esa experiencia laboral. Abajo puedes ir agregando espacios, copiar y pegar para agregar espacios de las últimas experiencias más relevantes. Y en una tercera sección de esta plantilla en específico está la información académica. Recuerda que la información académica más relevante es la última obtenida, los títulos que has obtenido a nivel de pregrado y de posgrado deben estar organizados en forma cronológica. Universidad, título obtenido y el año en el que se obtuvo el título, es decir, el año en el que te graduaste. Al lado de esta información académica va la información de otras habilidades. En esta plantilla en específico puedes colocar las habilidades. Si tienes mucha información académica y este espacio de pronto no es suficiente, puedes eliminar este recuadro o correrlo parándote sobre él y arrastrándolo a la posición que desees para agregar más información académica. Por ejemplo, podemos correrlo aquí debajo de la información de contacto y estos espacios duplicarlos, estos cuadros de texto duplicarlos para agregar más información académica. Al lado izquierdo tenemos la información de contacto en este espacio, entonces deberías colocar tu correo electrónico, las direcciones de páginas web que den información sobre tu perfil profesional, en el caso que tengas un perfil de Civilat, un perfil de Oxid, un perfil de LinkedIn, deberías colocarlo en este espacio. Se recomienda solamente colocar la información como pública, solamente información relevante, tu correo electrónico, información de contacto que sea vigente en la cual te puedan contactar. En otras plantillas también encontramos la información de referencias laborales o referencias personales. Puedes duplicar, en este caso esta plantilla no tiene esa información, pero nosotros podemos hacer un duplicado de este recuadro y agregarlo para asociar la información de referencia. Entonces hacemos el duplicado
y arrastramos el recuadro. Ajustamos los espacios. Esta de habilidades podemos bajarlo un poco más. Y esta información de duplicada, le cambiamos el nombre. Ya no es información de contactos, sino referencias. Y en el recuadro inferior colocas las referencias, ya sean profesionales, académicas o personales. De esa forma, ya tienes editada la información de texto de tu hoja de vida resumida en este tipo de plantilla. Lo último que quería es cambiar la imagen. ¿Cómo cambias la imagen? Subes el archivo de tu foto y lo que haces es arrastrarla a la posición en la que está la imagen de la plantilla. Para ajustar, simplemente haces doble clic y ajustas tu imagen en el caso de que haya quedado un poco grande la foto o haya quedado un poco pequeña en el recuadro de la foto de perfil. Vuelves a dar doble clic, queda ajustada tu imagen y visualizas en un 100% cómo quedaría tu hoja de vida editada. Esta sería la versión simplificada de esa hoja de vida en la plantilla específica que escogimos: el perfil profesional, la experiencia laboral, la experiencia académica, información de contacto, referencias, áreas de especialización y otras habilidades. Todos estos recuadros podemos jugar con ellos, es decir, podemos cuadrarlos en la parte superior, en la parte inferior, izquierda o derecha. Si yo quisiera, de pronto, ahora viendo cómo queda la hoja de vida visualizada en pantalla grande, entonces creo que es mejor pasar este recuadro de habilidades a áreas de especialización para que quede un poco más organizado. Para regresar a la pantalla, simplemente le damos clic aquí en las flechas hacia abajo. Y si ya deseas, ya tienes completamente tu hoja de vida editada, le das guardar. Entonces, archivo, guardar. Esta plantilla queda guardada automáticamente en tus editables. Luego, si ya deseas imprimirla, entonces tienes que buscar en la parte superior estos 3 puntos y puedes dar imprimir, descargar, compartir el enlace si lo que deseas es compartir tu hoja de vida mediante un correo electrónico. En este caso vamos a descargar. Las opciones que nos permite el descargue para esta plantilla en específico es una en PDF. Le damos descargar y visualizamos. En este caso ya quedó completamente descargada la versión en PDF para ser enviada, juntada en un correo electrónico o impresa para soporte en físico. Esa sería la primera plantilla. Recuerda que Canva tiene muchas opciones que tú puedes utilizar. Puedes volver a plantillas, encuentras diversas versiones recomendadas, por ejemplo, para tu tipo de perfil según la información que tú tengas registrada al momento de ingresar a la página. Plantillas de currículos profesionales, dándole clic a cada una de ellas, te muestra la previsualización para editar esa plantilla en específico de acuerdo a la información que tú quieras presentar. Espero que esta información sobre cómo editar tu hoja de vida resumida en Canva te sirva para organizar tu información de una forma más atractiva de acuerdo a la empresa o a la institución donde quieras presentarla. Muchas gracias por tu atención y nos vemos.